Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a sus servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, así como en este tiempo de primavera nos vamos dando cuenta que se acerca el tiempo bueno, el verano, con días un poquito más calurosos, también las lecturas bíblicas en esta etapa del año nos van mostrando que debemos prepararnos para el fin del año litúrgico, que es con la fiesta de Cristo Rey. En este fin del año litúrgico se rezan, ¿no es cierto?, muchas oraciones pidiendo que el Señor vuelva, Maranatá. Eso se dice específicamente en el Adviento, que ya es el comienzo de un nuevo año litúrgico. Pero antes del Adviento ya tenemos muchas lecturas que nos hablan del fin del mundo y de las postrimerías. Postrimerías significa la suerte o el destino, digamos, el futuro que nos espera a todos después de la muerte, que puede ser derivado en dos caminos fundamentales: uno que lleva al cielo, a la salvación eterna, y otro al infierno, que es la condenación eterna. Son dos caminos que son una realidad, no son un mito, no son una fantasía, es algo que hay que tomar en cuenta siempre, porque el que se va al cielo nunca más saldrá del cielo, tendrá vida eterna para siempre junto a Dios, y la felicidad será sin fin. Pero el que se dirija al infierno, tampoco su alma saldrá de ahí, nunca, jamás. Es un castigo eterno. Entonces, este es el tiempo en que tenemos que apuntar bien la dirección de nuestra vida. Decía San Alberto Hurtado que la vida humana, la vida en este mundo terreno, es un disparo a la eternidad. Entonces él ponía esta imagen de una pistola que se apunta bien, y ese disparo, que es algo tan sencillo como apretar el gatillo, tiene una consecuencia definitiva. Ahora, si el disparo está bien dirigido, el alma se dirige a Dios. Entonces, si el alma no ama a Dios, no se prepara bien para la venida del Señor, entonces quiere decir que va en la dirección contraria. Y por lo tanto es muy importante alertar a la comunidad cristiana de esta realidad, ¿no?
Las cosas de este mundo son importantes para nosotros, lógicamente, pero pasan, son relativas entonces, y nada se compara con la riqueza de vivir en Dios, de estar preparados para la venida del Señor. Y eso en el fondo significa vivir en la gracia de Dios, vivir con esa llamita encendida en el alma, que es la presencia del Espíritu Santo en la persona que ha decidido abandonar el pecado, decirle no a los invites de Satanás y decirle sí a la voluntad de Dios. Esa persona entonces poco a poco se acostumbra a vivir en estado de gracia, está preparado para la venida del Señor. Cosa que se va a verificar en dos momentos importantes de nuestra vida. Uno es nuestra muerte, nos encontraremos ahí cara a cara con Jesús como nuestro juez. Ya se acaba el tiempo de la misericordia que dura hasta el último suspiro de este mundo, y ahí nos encontramos con Jesús que nos juzgará. Y también vendrá el juicio del día final, en que Cristo definitivamente resucitará a todos los muertos y a unos los llevará consigo a la vida bienaventurada, y los condenados, también resucitados, se irán con Satanás al infierno. Bueno, esos dos momentos entonces debemos tenerlos siempre presentes. Ahora, hay dos maneras de esperar la venida del Señor. Decía Aristóteles que siempre hemos de buscar el equilibrio, el término medio, y ese pensamiento es muy católico, está muy bien. ¿Y cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el término medio en este tema tan importante, ¿no?, de prepararse para la venida del Señor? Por un lado está un extremo que es vivir en una ansiedad terrible. Ahí se encuentran esas personas que equivocadamente tratan de ponerle fecha a la venida de Jesús, ¿no?, que creen que va a venir tal fecha y se están preparando como que si lo más importante fuera cuándo va a venir Jesús. ¿Qué importa cuándo va a venir el Señor? ¿Qué importa cuándo va a ser el día de nuestra muerte? Lo único que importa, dice Jesús, es que estemos preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Y el otro extremo opuesto es una actitud indiferente, indolente, vivir el día a día como si Dios no existiera, como si no hubiera vida eterna, como decía San Pablo: si es así, si no hay resurrección, si no hay vida eterna, bueno, comamos y bebamos, mañana moriremos y se acaba todo. Si no tenemos fe en la práctica, entonces, claro, no interesa lo que pasa después de la muerte. Jesús, en cambio, hoy día nos regala dos parábolas. Una se dirige a todos los bautizados y otra se dirige a los sacerdotes y obispos. La primera parábola dice que si fuéramos sabios estaríamos atentos siempre en una sana tensión esperando la venida del Señor, siempre preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Y pone esta analogía, ¿no?, que un hombre prudente, cuando sabe que hay un ladrón en la ciudad, entonces está atento, duerme con un ojo abierto y uno cerrado, porque en cualquier momento puede entrar el ladrón. Entonces, así será la venida del Señor, cuando menos se piense, así como cuando un ladrón roba una casa, lo hace de manera muy furtiva, muy astuta. Bueno, también cuando el mundo menos se piense, menos se dé cuenta, y muchas veces cuando menos nos demos cuenta, nos daremos también estaremos delante del fin, sea la muerte o el fin del mundo. Pedro le pregunta a Jesús: ¿esa parábola es para nosotros también? Como diciendo, nosotros que somos tus elegidos, somos tus apóstoles, somos lo que hoy se entiende el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los que tienen que pastorear la comunidad. ¿Esa parábola es también para nosotros?, pregunta Pedro, como diciendo, bueno, nosotros que ya te seguimos, tenemos que preocuparnos también del fin. Y Jesús le dice, tienen que preocuparse el doble, mucho más todavía, porque feliz aquel servidor prudente que cuando su Señor llegue lo encuentre sirviendo a sus hermanos y no se encuentre abusando de ellos, pegándoles, quitándoles lo que tienen para comer, todo tipo de actitudes malas, ¿no es cierto?,
que son vergonzosas, que son escandalosas. Entonces, todos aquellos sacerdotes, pastores de la Iglesia que han causado escándalo y que han hecho una mala administración porque no sirven al pueblo de Dios, sino que se sirven a sí mismos, porque no enseñan la palabra de Dios, sino que quieren enseñar lo que el mundo está diciendo para quedar bien con la masa, con la mayoría. Ellos tendrán un castigo feroz, terrible, porque dice Jesús que, aquí lo voy a leer, al que mucho se le dio, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho más, se le reclamará mucho más. Entonces, a una persona que está bautizada se le confía mucho, ¿no? Ser hijo de Dios. Tiene que vivir entonces siempre en la gracia de Dios, no permitir que esa llamita de la fe se apague. Pero al que es llamado a ser un pastor de la iglesia se le confía mucho más. Entonces la exigencia será terriblemente mayor. Por eso, hermanos, decía San Agustín, con mucha humildad, ¿no? Y ese es un signo de que estamos delante de un buen pastor, cuando hay humildad. Y San Agustín le decía a sus fieles, mire, yo soy cristiano igual que ustedes. En ese sentido, por favor, recen por mí, porque yo puedo fracasar en la vida espiritual, también puedo pecar. Entonces recen por mí para mantenerme en el camino de la santidad, para mantenerme fiel. Eso decía San Agustín, que vivió una buena parte de su vida en el pecado, hasta más o menos los 28 años. Y luego decía, pero yo como pastor, yo me comprometo a rezar por ustedes. Entonces, como bautizado, soy igual a ustedes, recen por mí. Y yo como pastor me comprometo a guiarlos de la mejor manera posible. Es bonito lo que dice San Agustín, y todos los sacerdotes deberíamos pedir lo mismo a la comunidad cristiana. Recen por nosotros, porque queremos ser fieles, pero sin la ayuda de Dios y la oración de la misma Iglesia no se puede. Es lo mismo dice también, hermanos, San Pablo en la carta a los Efesios que hemos escuchado hoy. Con tanta humildad, dice el apóstol Pablo, yo he sido constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, y yo soy el menor de todos los santos. He recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo. Pero él reconoce su pequeñez, él reconoce también la necesidad que tiene de intercesión por parte de la Iglesia y de los santos y de la gracia de Dios que lo asista permanentemente. Entonces, en conclusión, ante la venida del Señor, ante el fin del mundo, ante el fin de nuestra propia vida, que es la muerte, no debemos temer, esa no es una actitud correcta. Tampoco debemos angustiarnos ni ponernos ansiosos, sino simplemente confiar y estar cumpliendo nuestro deber. Ser buenos servidores, buenos administradores, de acuerdo a los talentos que a cada uno Dios le ha dado y a la misión particular que a cada uno Dios le ha dado. A quien le confió ser padre, ser madre, ser profesor, ser profesora, ser un administrador municipal, ¿no es cierto?, como es el caso de Verónica, que estamos hoy día recordando en su 7º aniversario, que trabajó mucho en el servicio público. Se le va a exigir simplemente que lo haga con amor, con la gracia de Dios. Y aunque han pasado estos 7 años de la partida de Verónica, creo que todos nosotros recordamos la sonrisa permanente en su rostro y esa capacidad que tenía ella de entregar bondad, ¿no?, y servir con humildad, buscar el bien de la comunidad con la tarea concreta que ella desempeñaba. Así tenemos un buen ejemplo en esta hermana, que ojalá el Señor la tenga en su santo reino, y a todos nosotros en este día nos conceda ser prudentes, ser sabios y administrar bien nuestra vida, que es tan pasajera, de tal modo que podamos un día encontrarnos con el Señor con la frente en alto y con plena confianza. Así sea. Amén.